Sean bienvenidos, estamos nuevamente de regreso con otro video. Ya en este video te he traído una mala noticia y una buena noticia. Vamos a comenzar por la mala noticia. La mala noticia es que nosotros habíamos desarrollado una herramienta que se llamaba LeverTools, pero con algunas ciertas otros realmente faltan muchas funcionalidades a esta herramienta de LeverTools. Entonces, por ello hemos optado en cerrar esta herramienta de LeverTools. Entonces, solo va a estar disponible hasta el 15 de junio nada más de este año, 2024, ¿ya? Entonces, ya no va a estar más disponible más la herramienta de LeverTools. Eso sería una mala noticia, pero la buena es que en sí va a estar disponible, pero ahora de otra manera, la herramienta de LeverTools. Ya que otros usuarios no trabajan simplemente con el Elementor como el WebKey.io, sino trabajan con otros sistemas, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos usuarios que están trabajando con ClickFunnels, luego con System.io, ¿ya? Y también con otras plataformas también, como por ejemplo Wix, ahí encontramos, por ejemplo ActiveCampaign y otras funcionalidades que he encontrado por ahí para desarrollar su landing page, ¿ya? Entonces, nosotros, como los usuarios trabajan con varios integraciones, entonces nosotros hemos optado en mejorar esta plataforma de LeverTools. Entonces, ahora, ¿cómo va a funcionar la herramienta de LeverTools? Ahora LeverTools va a funcionar de la siguiente manera. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en crear un sistema, una aplicación web desde cero para cada usuario, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Por ejemplo, digamos LeverTools ahora, digamos tú eres usuario número uno, usuario número 2, usuario número 3, usuario número 4. Digamos tú eres usuario número uno que requiere utilizar LeverTools pero por ejemplo Elementor puede ser como Wix, lo que sea, ¿no? Entonces ese sería una sola parte, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? Que cada usuario ahora va a tener su propio sistema propio, ¿ya? Entonces ahora nosotros vamos a basarnos en crear un servicio como sería crear una plataforma solamente para ti, según a las necesidades que requieres, según a las integraciones que requieres. Por ejemplo, si estás trabajando con Elementor, solo vamos a crear un sistema que se base con Elementor nada más. Ya, listo. Ahora, si tú quieres, si estás trabajando con ClickFunnels, simplemente vamos a crear un sistema para ti que simplemente se va a enfocar en ClickFunnels nada más. Y si estás trabajando con System.io, vamos a crear un sistema que se enfoque simplemente en System.io nada más. Entonces, es de esa forma nosotros vamos a trabajar. Vamos a crear un sistema propio para ti que simplemente va a pertenecer a ti mismo, ¿ya? Y bueno, vas a tener libertad de agregar más funcionalidades, todo ello, ¿ya? Entonces, en ello es lo que nosotros vamos a basarnos, ¿ya? Listo, entonces te he presentado de esa manera. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente forma. ¿De qué se va de cómo se va a formar parte de la herramienta de LeverTools? Se va a formar de esta forma, bien. Por ejemplo, digamos tú eres usuario número uno y tu sistema hay entero. Entonces, ¿qué es lo que se va a encontrar dentro de ello? Vas a encontrar en primer lugar un sistema de login, ¿ya? Que un sistema, por ejemplo, para ingresar únicamente a tu sistema vas a requerir un usuario, un correo o una contraseña, ¿ya? Listo. Dentro de este sistema vas a encontrar también la lista de registros. Entonces, para que lo puedas entender más mejor, me voy a ir a la herramienta de LeverTools justo ahorita. Miren, por ejemplo, de esa forma se va a conformar tu sistema. Miren, por ejemplo, ahorita me estoy saliendo. Entonces, tú en tu propio sistema vas a tener tu propio usuario y tu contraseña. Entonces simplemente vas a loguearte de esa forma que ahora ya no va a pertenecer, ya no van a utilizar varios usuarios, simplemente el sistema va a pertenecer a ti mismo, nada más. Entonces, simplemente vamos a agregar según a las necesidades que requieras, según a las integraciones que requieras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si estás trabajando con ClickFunnels, entonces simplemente acá se va a enfocar en ClickFunnels, nada más. Ya, listo. Entonces, también va a tener también el registro de los datos. Mira, por ejemplo, la lista de los datos. Este va a ser muy importante, ya que para ello nosotros requerimos estos datos para indicarle, por ejemplo, a Facebook Ads que busque a algunas personas similares que solamente que hayan confirmado los pedidos, nada más, solamente a las personas que han confirmado los pedidos, nada más, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos indicarle a Facebook eso? Para eso es lo que tenemos que capturar también todos los registros que hayan registrado, que estén entrando las órdenes de algunas de las ofertas de combo, ¿ya? Listo. Entonces, qué datos requiere Facebook, por ejemplo? Requiere, digamos, este usuario ha confirmado ya el pedido. Entonces, nosotros queremos indicarle a Facebook que esta persona ha confirmado. Entonces, que busque personas similares a esta persona que ha confirmado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a requerir para ello algunos datos muy importantes. Por ejemplo,
Por ejemplo, puede ser el city name, el country name, ese sería unos datos muy importantes. Luego la subdivision name también puede ser un dato muy importante, muy relevante. Luego el country code, luego el IP, luego más el dato y más importante sería el name, ya el nombre. Luego vamos a requerir también un dato muy importante que sería el phone. Luego podemos agregarle también el email, sería un correo más adicional para que podamos indicarle a Facebook que realmente esta persona se ha confirmado. Entonces, de esa forma nosotros podemos indicarle. Entonces, por ello es muy importante tener, capturar todos los datos de quienes han registrado, quienes han confirmado los pedidos, o quienes han cancelado, o quienes han mandado un número telefónico basura. ¿Ya? Listo. Entonces para ello nosotros podemos dirigirnos a la parte de Facebook y luego nosotros nos podemos dirigir a, por ejemplo, me voy a ir a la parte de, por ejemplo, acá a administrador de anuncios, por ejemplo, ahí me estoy dirigiendo. Sé que nos vamos a demorar un poco en el video, pero simplemente quiero que lo entiendas, ¿ya? Por ejemplo, digamos, queremos indicarle a Facebook que simplemente creemos una campaña personalizada solamente para las personas que han convertido, ¿no? Entonces nos vamos acá a la parte de públicos. Entonces la parte de públicos y luego a la parte de, por ejemplo, crear un público personalizado. Luego nos vamos a la parte de lista de los clientes. Entonces luego le damos siguiente y luego acá nos pide Facebook, por ejemplo, un correo electrónico, el número de teléfono, el identificador de anunciante en los celulares, pero eso no es mucho importante, pero sin embargo hay otro, por ejemplo, el nombre, ¿no? Ese dato sí lo tenemos, por ejemplo, la ciudad, provincia, país, código postal. Eso podemos sacarlo también, ¿ya? Entonces, esos datos nosotros podemos indicarle a Facebook, ¿ya? Con todos esos datos, ya Facebook ya va a saber quién es el que ha comprado, quién es lo que ha confirmado el pedido, ¿no? Por ejemplo, de algún pedido del producto. Entonces, ahí nosotros podemos indicarle. Entonces, simplemente podemos darle siguiente y acá nosotros podemos subir nuestro base de datos. Entonces, ¿cómo vamos a subir? ¿De dónde vamos a obtener nuestro base de datos? Desde esta parte de acá. Entonces, en tu propio sistema vas a tener también un listado de clientes de todas las órdenes, ¿ya? Entonces, digamos acá vas a tener una opción de un botón para que puedas descargar todos los datos para que puedas subirlo al Facebook, ¿ya? Listo. Entonces, ahí lo puedes organizar simplemente a las personas que han confirmado. Entonces, subes esa base de datos y le indicas a Facebook quienes han confirmado. Entonces, manualmente sería de esa forma, ¿ya? Entonces, así nosotros podemos optimizar nuestra campaña de conversiones al máximo. Incluso podemos crear públicos similares, solamente de las personas que han convertido, que han dado confirmed. A lo que me está refiriendo es a lo siguiente, miro, por ejemplo, nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de AdCombo, esta es mi cuenta de prueba, lo que tengo. Miro, por ejemplo, acá hay varios órdenes. Miro, por ejemplo, tengo acá algunos órdenes, pero sin embargo, si quiero lanzar una campaña, simplemente no es lanzar a lo loco, porque no podemos optimizar, pero en este caso sí vamos a poder optimizar, porque vamos a obtener nuestra base de datos propio y luego subirlo. Entonces, a esto es lo que me refiero. Por ejemplo, a esta persona ha cancelado, luego el otro trash, esos son basuras. Entonces, no queremos que Facebook busque a ese tipo de personas, porque no sería bueno para optimizar nuestra campaña, ¿no? Y gastar nuestro propio ingreso. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es simplemente a las personas que han confirmado acá, ¿no? En nuestros pedidos. Entonces, buscamos solamente ese tipo de personas y lo subimos acá y le indicamos a Facebook. Ya, listo. Listo, entonces esa sería una manera de realizar todo eso. Entonces, de esa forma se va a basar nuestro sistema o tu sistema propio que te estoy mencionándote. Luego, de esa forma se va a conformar, ¿ya? Listo, entonces ahora nosotros vamos a dirigirnos a otra parte de cómo va a funcionar. Entonces, el Evertools tiene tres planes. El otro es básico, el otro es esencial, el otro es elite. Ahora, si quieres más información, puedes escribirme a este número. Entonces, uno de mis soporte técnico del Evertools te va a contestar y te va a dar toda la información. Incluso cuando yo estoy libre, entonces yo puedo brindarte todo el soporte técnico y podemos conversarlo todo eso, ¿ya? Listo, entonces, ¿en qué consiste? En plan básico, plan esencial, plan elite. Entonces, ahora ya no va a ser gratuito el Evertools, ya que vamos a desarrollar un sistema propio para ti, ¿ya? Entonces, vamos a constatar de esta forma el plan básico. El plan básico va a tener una sola integración, ¿ya? Eso incluye ya el add combo, eso incluye, eso no se cuenta. Lo que sí se cuenta es qué tipo de creador de las landing page puede estar utilizando, ¿no? Entonces ese tipo podemos contar como una integración. Entonces, por ejemplo, WordPress sería uno. Entonces podemos utilizar WordPress también, podemos utilizar ClickFunnels, podemos utilizar System.io y hay algunos otros sistemas también, ¿ya? ActiveCampaign también, si no me equivoco. Go High Level también es una de las herramientas maravillosas realmente. También existe eso.
para que nosotros podamos integrar, ¿ya? Entonces sería una sola integración, ¿ya? Listo. Entonces, de esa forma se va a pasar eso. Luego, en el plan esencial tenemos más integraciones. Entonces, acá nosotros ya podemos elegir dos integraciones. Digamos, tú estás utilizando WordPress para registrar las órdenes de combo, para crear tus landing page. Entonces, tú puedes realizar una integración, esa sería una integración, pero sin embargo, ¿qué pasa si ahora yo quiero enviar hacia otra plataforma más? Por ejemplo, si yo quiero realizar un email marketing, entonces necesito enviar a un CMS, por ejemplo, a un sistema de email marketing. Por ejemplo, puede ser MailerLite, luego puede ser Brevo o MailChimp, o por ejemplo, o hacia Zapier también puede ser para realizar alguna otra tarea, ¿no? Entonces, podemos realizar eso. Entonces, podemos agregarle una integración adicional más dentro de todo eso lo que estás viendo, ¿ya? Pero no solamente con todos estos sistemas que estás viendo, sino con cualquier otra plataforma, ya que puedas encontrar que estés utilizando, ya que, perdón, ya que en este ahora nosotros no tenemos límites, ya que tú puedes personalizar según a tu gusto tu sistema propio, ya que nosotros mismos vamos a desarrollar tu sistema propio, entonces vamos a requerir tus necesidades nada más y lo vamos a desarrollar según las funcionalidades que quieras el sistema, ¿ya? Entonces el sistema va a ser tuyo propio mismo. Ya, listo. Entonces, de esa forma. Y ahora también va a contener también actualizaciones de estados automáticos. Esto es muy importante, ya que se basa de esta forma. Mira, por ejemplo, te indico para qué sirve esto. Podemos realizar de esa forma. Mira. Por ejemplo, me puedo dirigir a la parte de Facebook Ads o al administrador de anuncios. Y hay otra manera de subir más automáticamente el tipo de compra o tipo de conversiones, más profesional. ¿Cómo podemos realizar eso? Nos vamos a dirigir a la parte de todas las herramientas. Luego nos dirigimos a la administrador de eventos. Acá, de esta forma sí o sí deberías trabajar de una manera profesional, no subir una base de datos manualmente. No es que no funcione, funciona también de esa forma, ¿ya? Entonces, acá voy a cambiar mi cuenta publicitaria a emprendimiento, ese es mi para realizar mis tutoriales. Entonces, acá vamos a elegir una de las formas mejores para trabajar. Entonces, vamos a esperar un rato a que cargue. Acá ya lo tengo. Luego voy a dirigir a la acá, a orígenes de los datos. Acá nosotros podemos crear como píxeles, orígenes de los datos, como se podría decir antes. Entonces, acá por ejemplo yo tengo una de prueba uno que con eso nosotros podemos crear eventos acá para conversiones. Entonces, con esto nosotros podemos indicar a Facebook que qué personas han comprado o han confirmado el pedido en la llamada de la telefónica del call center de la oferta que estamos promocionando, AdCombo, ¿no? Entonces, es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nos podemos dirigir a la parte de configuración, y luego nos vamos a dirigir a la parte de abajo donde es API Gateway, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos vamos a dirigir a la parte de API de conversiones. Entonces, acá es nosotros donde tenemos que utilizar eso. Entonces, acá nosotros vamos a elegir un socio. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar Zapier, ¿ya? Este es simplemente para automatizar, indicarle a Facebook qué personas han comprado automático. Entonces, ya no tienes que subir manualmente todo esa base de datos de qué personas han confirmado, ¿ya? Entonces, este sería uno de los datos muy importantes para que tú puedas optimizar tus campañas de Facebook Ads, ¿ya? Listo, entonces puedes elegir acá Zapier y luego simplemente puedes darle acá a autorizar conexión de Zapier y listo. Ya ese sería todo. Luego, una vez que ya se ha realizado, entonces simplemente ahora lo que vamos a dirigirnos es hacia Zapier. Entonces acá nosotros vamos a crear, por ejemplo, un nuevo SAP. Acá ya lo tengo ya. Entonces acá puedes buscar, por ejemplo, Facebook, entonces acá Zapier te brinda varias cosas. Mira, por ejemplo, Facebook Lead Ads, eso nosotros no queremos. No queremos formularios instantáneos que sean captado en el mismo Facebook. Entonces nosotros lo que queremos es conversión, que hayan registrado números de teléfono en nuestro propio sitio web y que eso se dé a conocer a Facebook, pero que esa persona también haya confirmado. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cuál es lo que se va a aplicar? Es lo que se aplica es Facebook Conversion, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿ya? Pero, sin embargo, ahorita no está disponible para mí porque mi cuenta de Zapier es free, ¿ya? Es gratis, entonces no me permite. Entonces, sí o sí tendrías que pagar, tendrías que pasarte a plan premium para que tú puedas realizar esta acción que es Facebook Conversion, ¿ya? Entonces, simplemente vas a seleccionar Facebook Conversion.
Ya, te voy mencionando cómo funcionar todo eso, ¿no? Entonces, dentro de ello te va a pedir que autorices un permiso a tu cuenta de perfil de Facebook. Y por último también te va a permitir seleccionar tu cuenta de business, ¿ya? Business Manager. Tiene que ser cuenta comercial, no tiene que ser cuenta personal, ¿ya? Listo, entonces simplemente seleccionas eso y listo. Con eso ya sería configuración casi completa, ¿ya? Entonces, ahora nosotros, ¿dónde vamos a obtener los datos hacia Zapier? ¿Qué personas han confirmado? Nosotros vamos a realizar de esa forma que se van a enviar los datos desde LeverTools. Entonces, LeverTools es lo que se va a encargar, tu propio sistema se va a encargar a enviar los datos, pero solamente de aquellas personas que han confirmado el pedido. Entonces, eso es lo que va a enviar en segundo plano, ¿ya? LeverTools, que va a estar trabajando en ello. Entonces, tú no tienes que hacer nada, entonces va a enviar automáticamente hacia Zapier. Y Zapier automáticamente va a enviar hacia administrador de eventos, acá donde vas a ver qué personas han confirmado. Solamente las personas que han confirmado. Ya no va a enviar a todas las personas que están realizando pedidos, si han cancelado, si han puesto trash, si se han colocado en hold, no sé. Pero acá simplemente queremos que las personas que tengan una buena calidad, ¿no? Entonces, si solo queremos a las personas que han confirmado el pedido. Entonces, simplemente acá vas a ver solo a las personas que han confirmado. Entonces, eso podemos realizarlo con Zapier, ¿ya? Listo, entonces te voy mencionando de esa forma que va a funcionar. Y ahora te menciono lo siguiente, mira, por ejemplo, acá ya tenemos ya, entonces acá, como te mencionaba, puedes realizar con todas estas integraciones. Entonces Zapier sería una de las integraciones muy importantes para que tú puedas utilizar el plan esencial. Luego vamos a pasar ¿cómo se llama? Al plan del siguiente plan que es Elite. En el Elite tú puedes agregar más integraciones. Por ejemplo, puedes agregarle también que envíe hacia un email de marketing, por ejemplo, MailerLite, puede ser Brevo como SendGrid más antes, o como Mailchimp o ActiveCampaign, no sé, lo que sea, ¿no? Que estés utilizando cualquier otra plataforma para realizar email marketing. Entonces también esa sería una forma de realizar también más ingresos y crear tu base de datos extensa, pero solamente de las personas que han confirmado o de las personas que han cancelado, lo que sea, ¿no? Lo que podemos encontrar. Entonces, ahí puedes realizar todas esas acciones. Entonces, ahora lo que vamos a basarnos es lo siguiente. ¿Qué planes incluye en el plan de, por ejemplo, qué precio tiene, ¿no? El plan básico. Entonces, en este caso tiene el plan básico 49. El plan esencial tiene $79 y el élite 149. Entonces, te voy mencionando que el plan básico no incluye Zapier, ¿ya? No incluye Zapier. Ojo, no incluye Zapier, solamente incluye, por ejemplo, un constructor de landing, por ejemplo, puede ser WordPress, ClickFunnels o, por ejemplo, el ActiveCampaign, no sé si me equivoco, tiene, pero WebKit también tiene. Go High Level también viene incluido en el básico, ya para que puedas crear tus landing page. Ya, listo, pero Zapier no incluye. Entonces, Zapier incluye en el plan esencial, en el plan élite. Entonces, esas cosas ya incluye, ya por ejemplo, Brevo, Mailchimp o MailerLite o todos esos. ¿Ya? Y también actualizaciones de estados automáticos no incluyen el plan básico, ¿ya? ¿A qué me refiero con actualizaciones de estados automáticos? Se refiere a este, miro, por ejemplo. Yo tengo acá los datos, piña, por ejemplo. Si yo quiero enviar hacia Zapier solo a las personas que han confirmado, simplemente ese sistema se tiene que encargar de actualizar los estados en automático. Entonces se tiene que estar trabajando en el segundo plano sin que tú tengas que hacer nada. Entonces a eso es lo que se refiere a actualización de estados automáticos. Entonces el solito sistema va a estar trabajando automáticamente como un robot, va a estar mandando a todas las personas que han confirmado. Ya de eso es lo que se refiere eso. No sé si logras entender, pero de esa forma se basa. Y ahora, en el plan, lo que te estoy indicando, el precio es mensual. No, no es mensual, es trimestral, ¿ya? Es trimestral. Entonces, en el plan básico 49, algo estaréis pagando como 20, digo, $16, algo por ahí mensual, ¿ya? Pero nosotros nos enfocamos en el trimestral, ya que nosotros vamos a desarrollar un sistema entero. Entonces, nosotros queremos asegurarnos también que sigas manteniendo este plan o este sistema, ¿ya? Entonces, cada 3 meses te toca pagar $49, $79, ¿ya? Entonces, listo, de esa forma se va a funcionar de esto. Ahora, te he traído algo muy interesante también. ¿Cómo tú puedes obtener o cómo puedes indicarnos que vamos a desarrollar un sistema totalmente gratis, 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 ¿ya? Totalmente gratis. Bueno, gratis, gratis no va a ser, ¿ya? Pero no vas a pagar nada, ¿ya? Básico, cero, esencial, cero. El único, si optas por el plan élite, sí lo pagarías, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que cómo vamos a obtener esto? Vas a incluir de esta forma, mira, por ejemplo.
Acá hay un sistema muy importante si trabajas con el marketing de afiliados o cualquier marketing digital o que estés realizando campañas publicitarias, sí o sí deberías utilizar esta herramienta que es Go High Level. Ya en el Go High Level incluye todo estas funcionalidades. Por ejemplo, de HubSpot, acá creo que si no me equivoco, HubSpot se llama este logo de este CRM. Estas funcionalidades incluye Go High Level, ¿ya? Luego también en el ClickFunnels, todos los funnels también puedes crear en Go High Level. Increíble. Increíble. Todo en uno, encuentras todas las funcionalidades, ¿ya? Entonces incluye. Entonces luego también en Website Builder, donde tú puedes crear tu sitio web simplemente con arrastrar y soltar, también incluye, ¿ya? Incluso también tiene plantillas para que tú puedas simplemente modificar algunas ciertas cosas y listo, ya tendrías tus plantillas también. Luego el email marketing también, ¿ya? Incluye también acá en Go High Level. Entonces, si estás pagando en el MailChimp una cierta cantidad, por ejemplo, $100 o no sé, quizás un poco más si tienes una base de datos extensa, en Go High Level viene incluido también eso. Ya, luego también viene incluido también algunas ciertas tareas de automatización, también viene incluido, ¿ya? Listo, entonces viene incluido todo eso. Luego incluso también viene incluido el call tracking, aunque a nosotros no nos importa, pero quizás a tu funcionalidad sí se puede adaptar a eso si es que requieres, ¿no? Entonces acá viene incluido también. Incluso me pensé que hasta mismo AdCombo para sus productos de las ofertas están utilizando Go High Level para el call tracking, ya que para el call center siempre se requiere eso. Luego también, ¿qué es lo que vamos a requerir también? El tracking, analytics también viene incluido también acá. Entonces, incluso también puedes obtener también para tus notificaciones el, el mobile app de Go High Level, ¿ya? Listo, entonces viene incluido todo. Entonces, en todo este sistema, esta herramienta de Go High Level viene incluido todo eso. Puedes integrar con el Facebook, con el Google Ads, todo eso. ClickFunnels, con el Google Sheet, con el email marketing, todo eso. Y algunas tareas de automatizaciones también, por ejemplo, ¿no? Para que puedas integrar todo eso. A Google Analytics también puedes integrarlo. Entonces acá tienes todo. Todo en uno lo tienes acá. En Snapchat también acá y mira, ¿ya? Entonces acá te lo vienes incluido todo. Entonces yo te recomiendo que utilices esta herramienta, ¿ya? Tiene un precio de $97, ¿ya? $97, nada más, no estamos hablando de un precio caro, ¿no? Que si estás utilizando, por ejemplo, email marketing, estás pagando $100 o $120 mensuales. Acá te sale 97, pero no solamente de email marketing, sino tienes todas las funcionalidades. Imagínate, acá tienes un montón de herramientas que puedes utilizar, ¿ya? A tu gusto. Entonces no tienes acá limitaciones. Por ejemplo, ClickFunnels tiene limitaciones para crear funnels de venta. Acá no tienes limitaciones, puedes crear ilimitados funnels de venta, ¿ya? Entonces acá puedes crear ilimitados, entonces no te limita nada. Entonces yo te recomiendo que si utilices Go High Level, también la carga de sus landing page es muy rápida, ¿ya? Entonces, ahora a lo que voy. ¿Cómo tú puedes obtener, Lever Tools, que es lo que te indicaba con los planes esencial y básico, totalmente gratis? No, bueno, gratis no va a ser. Entonces, nosotros tenemos un enlace de afiliado, ¿ya? Hacia esta plataforma de Go High Level. Entonces, si compras esta herramienta de Go High Level, que mensualmente vas a pagar $97, entonces con ese enlace de afiliado nos estarías pagando a nosotros, ¿ya? Para que nosotros también sí o sí vamos a requerir, ya que requerimos pagarle también a nuestros programadores, a los que se encargan a la gestión de base de datos, a la seguridad, todo eso, a la gestión de nube, todo eso. Entonces lo que te mencionaba también es que si tienes algún hosting, por ejemplo, hosting compartido, no es esencialmente como para que puedas pedirme o para que podamos subir tu sistema entero. Entonces para ello no tienes que preocuparte si tienes que tener un hosting o algún servidor, nada de eso. Nosotros vamos a trabajar en nuestro propio servidor. Entonces desde ahí nosotros vamos a estar realizando actualizaciones de todo eso. Entonces simplemente tú vas a tener tu propio sistema. Entonces no te preocupes por el backup de sistema de seguridad, nada de eso. Ya, listo. Entonces de esa forma se va a conformar eso. Entonces te voy mencionando de todo eso. Entonces, ahora no solamente con Go High Level puedes obtener totalmente gratis el Lever Tools. Simplemente también puedes obtener también con ClickFunnels también, ¿ya? Vamos a irnos a ClickFunnels acá. Con ClickFunnels también tenemos nuestro enlace de afiliado también si optas trabajar con ClickFunnels también, si compras con nuestro enlace de afiliado,
con eso no estarías pagando la herramienta, ¿ya? Entonces, eso aplica para el plan básico y para el plan esencial de LeverTools, ¿ya? Listo, entonces, simplemente con eso estarías pagando, ¿ya? Bueno, en vez de que estés dando 100% de dinero al ClickFunnels, nos apoyarías, ¿no? Con el afiliado, entonces con eso estarías pagando la herramienta de LeverTools, entonces no pagarías hasta que canceles la prueba, ¿no? O la funcionalidad de ClickFunnels, entonces hasta ese momento vas a seguir utilizando, ¿no? El LeverTools. Luego también tenemos en el System.io también nuestro enlace de afiliado, entonces si también quieres trabajar con System.io, también puedes obtener también los básicos, ¿ya? Digo los planes, ¿ya? Por ejemplo, en el básico, para el básico, sí o sí tienes que optar el plan de $27 del System.io, ¿ya? Ahora, si tú quieres el plan esencial que viene incluido automatizaciones, actualización de estados automáticos, entonces sí o sí tienes que optar por este plan que vienen dos integraciones en el LeverTools, ¿no? Perdón, la voz ya se me está acabando. Ya, entonces deberías optar por este plan que es de 47. Entonces con eso no estarías pagando, ¿ya? Entonces con eso nos aprovecharíamos al máximo, ¿no? Aprovecharíamos, claro, jeje, claro. Entonces de esa forma. Entonces, ahora, ¿cómo se van a realizar los pagos? Los pagos se van a realizar de los planes de esta forma. Nosotros estamos utilizando el sistema de pago de Hotmart, ya que tiene la funcionalidad de pagar incluso con pago efectivo, con PayPal. Y la verdad que tiene algunos otros de cada país, ¿ya? Según incluso algunos otros más métodos de pago. Entonces, por eso nos estamos optando por el plan, por el método de pago de Hotmart, ¿ya? Listo, entonces de esa forma tú puedes pagar, te voy mencionando que no vas a pagar mensualmente, sino cada 3 meses, ¿ya? Cada 3 meses. Listo, entonces de esa forma se basa. Ahora, si tú quieres más información de que queremos que desarrollemos tu aplicación web para que puedas tener tu propio sistema, para que pueda tener integraciones con todo lo que te indiqué, escríbenos un mensaje por este WhatsApp, ya, y nosotros vamos a estar respondiendo, ya. Incluso antes de desarrollar cualquier sistema, nosotros vamos a realizar una pequeña reunión, como se podría decir, por el Zoom, puede ser, por el Meet o cualquier otro software que prefieras, y dentro de ello nosotros vamos a coordinar ya qué funcionalidades vas a requerir, todo ello, qué plan se puede adaptar a tus necesidades, todo ello te voy a indicar yo mismo para eso, más bien, ya, yo mismo. Entonces yo le voy a indicar a todo mi equipo de técnico qué funcionalidades vas a necesitar, entonces de acuerdo a ello nosotros vamos a otorgarte, ¿no? ¿Qué plan se puede adaptar a tus necesidades, todo eso? Entonces envíame un mensaje entonces a este número de acá, al WhatsApp, y listo, ahí vamos a coordinarlo todo, ¿ya? Cómo puedes pagar, todo ello, todos tus dudas, ahí vamos a resolverlo. Y no solamente ahí te voy a dejar también, te voy a enseñar también cómo tú puedes mandar cómo puedes vincular tu cuenta de business con el Zapier, con tu cuenta personal de Facebook, todo eso. Te voy a enseñarte también eso, ¿ya? Todo a privado uno a uno, ¿ya? Entonces ahí te voy a enseñar todo eso. Luego también, ¿qué más te voy a enseñar? Te voy a enseñar cómo vas a utilizar el sistema propio, ¿no? Que vamos a desarrollar, todo eso. Entonces, siempre vamos a estar al tanto tú y yo para que puedas resolver cualquier de las dudas que puedas obtener, ¿ya? Entonces, escríbame por el WhatsApp para cualquier duda y podemos coordinar todo lo que se va a desarrollar, todo eso, ¿ya? Entonces, hasta aquí creo que ya hemos terminado con todo eso, entonces te voy indicando que el Evertool simplemente va a estar disponible hasta el 15 de junio de este año que es 2024, ¿ya? Entonces, después de ahí ya no va a funcionar más, entonces simplemente ya tienes que optar por cualquiera de estos planes para que podamos desarrollar tu propio sistema según a tus necesidades y ya podemos trabajarlo de una mejor manera. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Entonces, ahora si tú trabajas, por ejemplo, si tú eres de otro país, de que no es de habla hispana, por ejemplo, digamos, si tu idioma es inglés, por ejemplo, o árabe, no sé, o hindú, lo que sea, o chino, no sé, lo que sea, nosotros vamos a trabajar de una manera más posible, comunicarnos contigo de alguna otra manera, por ejemplo, con un traductor, lo que sea, pero alguna manera vamos a tratar de comunicarnos contigo, entendernos y vamos a desarrollar en tu idioma el sistema, ¿ya? En tu idioma vamos a desarrollar el sistema. Entonces no te preocupes por ello y vamos a estar trabajando junto a ti, ¿ya? Entonces no te preocupes por esa parte. Entonces
hasta aquí ha llegado este video, entonces cualquier duda envíame a este mensaje para que podamos desarrollar tu propio sistema. Ya, listo, entonces hasta aquí ha llegado este video, entonces nos vemos hasta el siguiente video.